Muy buenos días, tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición, nuestro primer podcast que tenemos de Llamados a Triunfar, un podcast que está dirigido a jóvenes, está dirigido a adultos, niños, niñas de toda la República Mexicana y de todo el mundo. Este podcast está especializado en hablar cómo casos de emprendimiento han sido exitosos y han demostrado que el mundo se puede transformar mediante la innovación, el trabajo en equipo, la colaboración y sobre todo trabajar inteligente. Hoy estoy muy contento de tener en esta edición, a la primera edición de este podcast, a nuestro querido amigo. Ya desde hace un tiempo lo conocí aquí en la ciudad de León, Guanajuato. La verdad que ha sido un enorme placer estar con él. Es una persona muy profesional, muy joven también, y que nos viene hoy a platicar su experiencia, su trayecto, a darnos unos consejos muy valiosos para la juventud mexicana y sobre todo a decirnos cómo se ha desarrollado como persona y emprendedor. Y pues bueno, aquí tenemos hoy en este día, muy orgulloso yo, a Pepe, el Pepe. La verdad que es un gusto, Pepe, muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿quién es Pepe? Gracias, Emiliano, y bueno, pues a los que nos ven, esto apenas empieza, entonces prácticamente pues ¿quién soy? Soy una persona a la que siempre desde la infancia no solo le gusta platicar y conocer gente nueva, sino también hacer relaciones a largo plazo. Entonces algo que me ha gustado, digamos, de dejar puertas abiertas a los lados en los que uno va, a los que uno conoce, es siempre algo que dejas en una persona y algo que esa persona te deja en ti. Entonces son aprendizajes mutuos y que eso es lo que me ha gustado, digamos, desde antes, pues desde pequeño, pero todavía no lo sabes y hasta la fecha es algo que me gusta y quiero seguir fomentando. Entonces prácticamente pues soy una persona a la que le gusta pues contribuir y aprender de quienes también contribuyen. Perfecto, Pepe. ¿Cómo ves? Como ven, tenemos una persona que le encanta, valora mucho las relaciones, le gusta la apertura y sobre todo está dispuesta a generar relaciones, que creo que es lo más importante, ¿no? Tanto en el mundo del emprendimiento como joven, como una persona también que quieres realizarte siempre. Abrirte a las relaciones, poder conversar, poder ser una persona que también pueda manejar las relaciones interpersonales de una manera positiva y que sobre todo sepa también muchísimo valorar el tiempo de las personas, lo que pueden aportar y sobre todo creo que lo más importante y una de las cosas que debemos de cuidar hoy en día es la parte de la colaboración. Porque creo que se está perdiendo mucho eso. A veces vemos pleitos, vemos que disgustos incluso por dinero. En el tema de los negocios pues es muy abierto las posibilidades que hay, ¿no? Que luego pasan esos problemas. Entonces siempre es bonito, ¿no? Tener ese objetivo, esa visión en conjunto y sobre todo aprender a compartir con los demás. Oye, Pepe, y cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Pues bueno, prácticamente la historia se trata de muchos factores en la vida. Pero digamos, algo que puedo yo, digamos, comentar del emprendimiento, lo más reciente es una racha desde pandemia, que pues es una racha, digamos, de emprendimientos, pero el emprendimiento hay que aclarar que es emprender algo, es accionar, es comenzar algo, ya sea un curso, una maestría, un cambio de carrera, entonces finalmente es hacer algo. Pero este emprendimiento viene desde, no sé, negocios pequeñitos nos sobraban muchos dulces en casa, pues abrí el portón y con los hermanos pues empezamos a vender dulces, ¿no? Ahí en una mesita. Y bueno, hemos vendido bolis, avioncitos de papel y esos son microemprendimientos que dices, bueno, algo tenía que hacer, ¿no? Hasta por hobby. En la racha después de pandemia, por decir en resumen, es que justamente en plena pandemia hubo un emprendimiento en el sector de impresión 3D, donde nos agarra en curva a todo el mundo. Y justamente ante el abasto de caretas, o más bien de equipo médico, se empiezan a fabricar caretas y cierto tipo de insumo médico que hace, digamos, no sustituir, pero sí complementar lo que el sector médico no podía, digamos, solventar. Entonces la impresión 3D fue una alternativa que tuvimos, no solo como oportunidad para contribuir, sino también para poder ayudar al sector médico, que era el que más lo necesitaba. Entonces de ahí fuimos pioneros en ese momento en el estado en hacer caretas, ya que a nivel mundial sueltan, digamos, como patentes o registros de diseño para poder hacer caretas y que se pueda contribuir de esa manera. Y pues durante el año consecutivo también me toca aprender un poco del segmento de las franquicias, el cual pues hay un tema ahí muy delicado del que la franquicia no me da los documentos que yo firmo, entonces entramos en un pleito legal
y también poco tiempo después entro al mundo del trading, en donde puedo cuatruplicar yo lo que metí al inicio, y de los 2 o 3 meses que estuve, digamos, sin conocer del mundo del trading, en 2 horas pierdo todo, ¿no? Entonces, también posteriormente al año nos toca una beca también de voluntario, que es, aunque no es de emprendimiento como tal, finalmente es una acción, es comenzar una etapa o comenzar una aventura que también sirve en la vida. Y posteriormente a eso también pues estuve en el sector pues de los alimentos, en esta parte de una heladería. Entonces esta racha, digamos, desde pandemia, pues ha venido, digamos, como enseñándome cosas de aprendizaje, y no solo de negocios, no solo en el tema legal, financiero, recursos humanos, sino también en la parte como persona y el cómo también tratar, digamos, a los demás, ¿no? Y cada uno tiene sus respectivas como aprendizajes. Y pues bueno, digamos que el emprendimiento no es como tal de hacer una sola cosa, sino finalmente se traduce en varias actividades, ya sea sociales, ya sea económicas, ya sea culturales. Entonces, digamos, esa parte resumida en pandemia es la que puedo comentar, pues. Muchísimas gracias, Pepe, y de verdad muchísimas felicidades por todo tu trabajo, tu esfuerzo y cómo has podido construir esa persona que eres hoy y todo lo que te ha costado. Creo que en el mundo del emprendimiento, y lo he vivido yo en la experiencia que he tenido, es un camino que a veces es difícil, no es fácil. Cuando tú quieres iniciar algo, cuando tú quieres emprender algo, literalmente te estás enfrentando a un mundo desconocido que no sabes, ¿no? Por ejemplo, digamos la industria, por ejemplo, de la salud, que fue lo que empezaste como a incursionar en este tema cuando empezaste por la producción de caretas con impresión 3D, algo súper valiosísimo. Pues a lo mejor que tú también pudiste sacar esa experiencia, ¿no? Sobre todo emprendimientos que pueden aprovechar esas áreas de oportunidad que hay en el mercado en puntos específicos, por ejemplo, digamos, en la pandemia, que fue un punto, pues, difícil en todo el mundo, ¿no? Desde aquí México a todo el Europa, Asia, Oceanía, Sudáfrica, Sudamérica, o sea, todo el continente estuvo repleto de lo que fue el COVID, y pues la verdad que fue difícil. Entonces hubo muchas empresas que los supieron sobrellevar, por ejemplo, lo que fueron las vacunas, lo que fue también en la parte de las caretas, como tuviste. Y creo que ahorita la impresión 3D pues ha tenido su auge, ¿no? Que ha estado como crecientemente, ha estado evolucionando por el tema de que se puede hacer muchísimos prototipos, tanto de salud como de muchísimas otras áreas en el mercado, que se pueden vender y gracias a la impresión 3D. Oye, me llamó mucho la atención cómo nos platicaste de tu experiencia, al que tú empezaste desde chiquito, ¿no? Vendiendo a lo mejor lo que tenías, bolis o todo, ¿no? Y es ahí donde empieza, creo yo, el espíritu emprendedor, ¿no? Que es no solamente ya siendo una persona profesional, porque yo muchas veces, y es algo que yo llegué a pasar, me enfrentaba que muchas veces por la edad, ¿no? Por la edad a veces te limitas a hacer algo que tú quieres. Cuando dices, no, es que me voy a esperar a que termine la carrera, o me espero como que a algún tiempo, ¿no? Y el posponer creo que siempre es malo, porque en un cierto punto te acostumbras a siempre dejar a futuro. ¿Y cuándo vas a actuar? Como tú decías en un principio, el emprendimiento es actuar, es acción. Entonces, si tú no te avientas, ahora sí que sin paracaídas, aunque no, o sea, me refiero a que no sepas qué te viene esperando. Obviamente, tener la resiliencia, tener la paciencia, y poder saber que vas a terminar en un punto, ¿no? Que a lo mejor tienes que pasar por muchas situaciones, a lo mejor como tú dijiste, con el problema que tuviste, a lo mejor financiero, que cuando estuviste en el trading, pues perdiste ahí lo que habías ganado, ¿no? Porque otro camino que creo que es importante es el dinero fácil, que es muy común, ¿no? Que yo me ilusionaba mucho diciendo, ay, ¿cómo hay gente que gana tanto, ¿no? Así de fácil. En este tipo de cosas así fácil, ¿no? Luego hay anuncios en YouTube, ¿no? Los comunes anuncios que con el trading gané tanto y lo dupliqué en tantos días, y o de inteligencia artificial incluso, ¿no? Sí, no fue así como entramos ahí. Exacto. Justo. Entonces dices tú, o sea, se ve tan fácil, se ve tan tentativo, ¿no? Tener como con la intención de entrar, y te quedas, a lo mejor me cambia la vida, quizás, ¿no? Entonces dejamos como que esa esperanza en algo que podría ser así, y es donde nos vamos enseñando que pues el dinero se construye a lo mejor con tiempo, con esfuerzo, con errores. Y creo que un error que todos tenemos, que más bien todos podemos tener errores en el camino, y es totalmente normal.
Y oye, cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia, cómo pudiste superar este tipo de problemas que surgieron en el camino. Fíjate, enfocándonos prácticamente en lo que es pandemia, digamos para acá, cada experiencia te deja algo, ¿no? Un aprendizaje en todo aspecto. Pero digamos, en esta racha de después de pandemia te dejan cositas que uno puede como concluir. Es decir, en la impresión 3D, aunque sí se podían hacer prototipos, aunque pudimos contribuir un poquito al sector médico, porque hicimos cánulas, o no recuerdo el nombre, pero es un tubo hueco que se ingería, digamos, el paramédico lo tenía que usar, pero era cuando en momentos de emergencia la persona no podía respirar, se insertaba este tubo en la garganta y se le inyectaba oxígeno, digamos, de a golpe, para que la persona pudiera respirar. Entonces, también a falta de insumos, pues hicimos este tipo de situaciones. Pero ahora la parte técnica, digamos, pues es esta, ¿no? La impresión 3D y que puede incluso, antes no era tan conocida, que la tecnología existe desde los años 80, pero ya comercialmente pues ha tenido desde hace 10 años un auge un poquito en crecimiento y ahorita pues bueno, hay digamos cosas mucho más grandes, ¿no? Pero en esta parte de pandemia, digamos, con este emprendimiento, ¿qué se aprendió? Fue casi la primera experiencia formal, digamos, en que ya tienes colaboradores, en que tienes que pagar rentas, tienes que pagar, digamos, todos los insumos. O sea, ya no te provee nadie, sino tú tienes que generar. ¿Sí? De ahí mismo, del negocio se tiene que generar y ya tienes responsabilidad. Entonces, tú en algún momento puedes decir, ay, sí, los despido a todos, sí, pero también te quedas sin gente que pueda operar y gente que te puede ayudar y pues solo no vas a crecer, entonces necesitas también de un equipo. Ahora bien, en este proyecto de impresión 3D tuve socios, digamos éramos 4, 3 eran ingenieros mecatrónicos, yo era el de negocios por la carrera, y la visión, lo que aprendes ahí, a partir, digamos, en el mundo es que hablamos diferente, es decir, no en otro idioma como tal, pero hablamos cada quien en su respectivo idioma de carrera. Entonces ellos eran muy técnicos y yo como negocios pues no era digamos técnico en mi área. Entonces el aprendizaje estuvo en ser intermediario de la gente que no conocía la impresión 3D y los que ya lo conocían o habían escuchado un poquito, ¿no? Entonces era acercar, digamos, el mundo de impresión 3D a la gente que no conocía y qué se podía hacer con la impresión. Ese por un lado, y también otra cuestión es, empiezan las riñas entre socios, riñas entre colaboradores. No hablo de violencia, hablo más que nada de desacuerdos, donde es muy distinto, y se va a ir un poquito como muy como directo, pero es muy distinto una decisión que tiene voz y una decisión que tiene voz y voto. Y a esto me refiero a que en una organización, por más chiquita que sea, si tienes un colaborador, aunque nada más sean 2 personas, debe haber una meta en común y si no están de acuerdo, ver de qué manera pueden llegar a ese acuerdo para que se haga más fácil llegar a esa meta. Entonces, trabajar, digamos, para 2 raíces es más difícil que trabajar, digamos, nada más para una sola meta. Entonces, esta experiencia de la impresión 3D prácticamente termina un poco, digamos, triste y no, porque terminan corriéndome de mi propio emprendimiento, tipo Steve Jobs cuando lo corren. Entonces nada más que Steve Jobs pues, ya tenía una empresa más grande, aquí fue una escala muy menor, pero finalmente te dicen adiós de una manera pues muy diplomática, ¿no? En la que fue como cuando tengas más tiempo, pues vienes, ¿no? Con más ganas. Yo en ese momento estaba emprendiendo con mis socios, trabajando para poder soportar mi parte del negocio y estudiando. Y mis socios tenían, digamos, yo tenía, digamos, estas 3 cosas, mis socios tenían 2 o una. Unos trabajaban o unos estudiaban y trabajaban, etcétera. Entonces, prácticamente, ¿qué aprendizaje me deja esto de voz y voto, de triste y no triste? A que los colaboradores te pueden decir, pueden aportar ellos muchísimo, porque ellos están pues ayudando, recibiendo las sugerencias de los clientes, viendo qué más se puede hacer, pero al momento en el que familia o ellos mismos empiezan a decidir el rumbo de la empresa, es muy distinto cuando eres socio, porque como socio te cuesta y a los otros no les cuesta. Entonces, sí es fácil hablar, pero no es fácil decirles, tu opinión cuenta, pero gracias, yo decido. Y entonces ahí empiezan las riñas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la impresión 3D es como
fue algo, digamos, triste que me hayan sacado. Duró como un año, así como que el duelo de, ay, no sirvo, no sé vender, entonces ¿para qué estoy emprendiendo, etcétera? Sin embargo, esto de dejar las puertas abiertas, como decía en un momento, dejó algo bonito, que era lo triste y no, que después de ese año me hablan varios clientes y me preguntaron, oye, ¿me puedes hacer estos prototipos? Oye, ¿me puedes hacer esto? Oye, ¿podemos desarrollar este proyecto? Y les dije, sí, pero ya no estoy con mi equipo. ¿Qué tiene? No importa, ¿lo podemos hacer tú y yo? Sí. Esa parte que es tan sencilla que dices, igual te hablaron. De pasar de que te corren de tu propio emprendimiento a durar como triste, digamos deprimido, a que, pues, ¿qué hago? ¿Qué hice mal? Y que te vuelvan a hablar, como esa llamada milagrosa es, entonces sí sirvo para algo. ¿Sí me explico? Ahí me di cuenta que el seguimiento fue importantísimo, porque aunque yo no supiera cosas tan técnicas de la impresión, supe traducirlo y supe dar un buen seguimiento, supe dar una buena venta, porque era no solo el producto que yo vendía, sino el proyecto que se gestionaba y esa comunicación que había. Entonces eso, pues te eleva la moral. Es como, wow, o sea, no estaba tan mal. Sí es importante reconocer los errores de uno, cuando uno mismo es un ancla para el equipo y cuando reconocer a un ancla, que sea una persona, puede ser un colaborador o un socio. Entonces, esa parte, digamos, de aprendizaje. Y cuando un año después, más o menos, entramos al tema de franquicia, yo como estaba trabajando en una franquicia de alimento, y pues era todo café, crepas, malteada, baguette, toda esa parte, había porciones, había como cierto proceso. Entonces yo logro juntar un capital y compro mi propia franquicia y el proceso de venta fue padrísimo. O sea, en una semana, oye, que aparta tu Sony, no sé qué, o sea, yo estaba estudiando en ese momento también y pues uno era más, uno lo agarran más inocente. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, como, uno cree, mi propio negocio al salir de la universidad, voy a ser jefe. O sea, es un lavado, un coco wash padrísimo. La compro, firmo contrato, firmo pagarés y yo voy depositando mes a mes como era mi contrato, digo, para no tener problema legal. Oh, sorpresa, nadie me contesta. Envío yo correos y después de meses que yo firmo, me llegan correos de, ¿ya pusiste tu local? Y yo, no, necesito cierta información previa que una franquicia debe darte. Una franquicia debe, si es muy formal, muy seria, debe darte más o menos una proyección, un mercado, más o menos donde poner. O sea, te tiene que dar herramientas para que tú digas, me convence, la compro y le empezamos a dar. Incluso la franquicia te dice, mis modelos probados en ciertas zonas te generan tanto rendimiento. Entonces, la franquicia a mí con un rendimiento de 12, 18 meses de recupera tu inversión, pues realmente no me compartían más información, solo decía digamos, el comercial. Sí. Pero no argumentaban su comercial. Entonces, pues a uno lo agarran inocente y con la emoción, pues claro que yo firmé, cumplí con los pagos y este es el problema legal que comentaba hace rato. Empezamos, digamos, el trámite también de demanda, pero, oh sorpresa, pues también todo esto del Poder Judicial que tiene que llevarse a esa escala, digamos, está en paro, entonces se retrasan las demandas. Entonces también, pues es dinero que tú ya pusiste, no te lo quiere devolver la franquicia porque dice, ya pagaste. Pero también cuando tú quieres demandar, pues los juzgados no están abiertos, están en paro. Entonces dices, eso también como emprendedor, también lo tienes que contemplar porque son cosas que no controlas. Entonces dices, bueno, si a la única, digamos, a donde puedo yo ir a quejarme, están en paro, no me pueden hacer nada, entonces también llega un momento de frustración. ¿Quién me ayuda? Entonces también tienes que tolerar, digamos, esa parte, bueno, a ver, no lo controlé, pero pues, ¿qué puedo hacer, no? Ahorita está en pausa esa parte. Y posteriormente en el trading. ¿Qué pasó en el trading? Tal cual como tú dijiste, dinero fácil, dinero rápido, ¿cómo le hacen los TikToks que presumen muchos billetes? Sí. Digamos que en el mundo pues hay varios tipos de personas, pero esos que presumen billete es quien tiene mucha lana no la anda presumiendo. Exacto. Por algo. Y quien tiene es porque también su personalidad es, véanme, porque pues de qué otra manera me voltea a ver el mundo, llamar la atención. Llamar la atención. Y ahora bien, cuando uno pues pregunta a personas, bueno, ¿y cómo hiciste tanta lana? Quien sí sepa hacerla es porque supo y le costó, con estrategia, con dinero, con capacitación, le costó esa parte. Claro que al final dice,
ves las gráficas del trading, el análisis técnico, ¿no? Es como, veo la gráfica, abajo, arriba, triángulos y todo eso. Es porque ya lleva una carrera, digamos, de conocimiento, de capacitaciones, todos esos cursos que le han ayudado a tomar mejores decisiones. En el trading, cuando te dicen, puedes ganar mucho en cuestión de segundos, es cierto, pero es cuando estás estudiando toda esa parte. O sea, sí la puedes ganar porque tú puedes, digamos, apostar en la parte del volumen. Entonces, la parte cuando yo le entré, que era gana ingresos extra invirtiendo en Amazon, cosas así, el letrero que aparece en internet. También uno debe de ver la plataforma en la que uno invierte, si está regulada y por qué entidad está regulada, por qué país está regulado. Yo no vi eso, no sabía esa parte y justamente la persona que me hablaba, yo pensé que era normal que hablaran. Tuve esa suerte de que sí me hablaran y el momento en que yo quise sacar un poquito por cuestiones, digamos, de que lo necesitaba, la plataforma me lo depositó. Pero después como de año y medio supe que esa plataforma desapareció. No estaba regulada ni en América, país. Estaba regulada creo que en Chipre, me parece, está cerquita de Italia. Y es una islita, Chipre. Sí. Entonces dices, bueno, o sea, no me iba a pelear yo a Chipre para que me regularan algo. Y dices, wow. Y resulta que dicen, pues, todos los comentarios, nunca te hablaban, nunca te dejaban, nunca te devolvían tus depósitos. En esa parte tuve suerte. ¿Pero por qué fue mal todo? Porque entras a algo que no conoces. Entonces, siempre que vayas a emprender también, pues que sea algo que conoces para que esa curva de aprendizaje sea menos, digamos, menos curvosa. Sí. Y también incluso con gente que ya conoce el tema para que tampoco te vayas así como por la borda, ¿no? Dejar ir así, que fue también parte mal de la que yo hice. Yo no conocía a nadie, digamos, como del sector trading, y tampoco, o sea, la curva de aprendizaje sí fue muy curvosa. Y pues la persona que me hablaba, oye, nuestros analistas dicen que apuéstale a la alza en esto, apuéstale a la baja, y tú sin saber, sí, le apuestas a la alza, le apuestas a la baja. Hay una diferencia entre invertir y apostar. Apostar es no sabes, es casi con ojos cerrados, pum, a que sube o que baja, no sé. E invertir ya es cuando analizas, digamos, ya la estructura de costos, por ejemplo, en una empresa. Exacto. Cuánto vende, cuánto le cuesta, cuánto paga de impuestos, cuánto paga de deuda, y cuánto le queda. Ya una vez haciendo todo eso, es cuando, ok, entonces sí decido invertir, porque también invertir es, la compañía me gusta, la compañía va de acuerdo a mis valores, la compañía va de acuerdo a la visión que tiene, qué trayectoria tienen sus directores, su equipo como tal, entonces la van a hacer, no la van a hacer. Y una empresa también se ve, incluso Warren Buffett también analizaba ese tipo de empresas de hace años atrás, qué tipo de crisis hubo y cómo la empresa manejó esas crisis. Y si la empresa supo manejar esas crisis, quiere decir que está lista para crisis futuras. Así es. Entonces era incluso un método de Warren Buffett también invertir en esas empresas. Por ejemplo, uno pues famoso, una empresa de él era Coca-Cola, o como tal tiene muchas cosas malas, buenas Coca-Cola, sin embargo, él como empresa vio y dijo, a ver, a lo largo de la historia, cómo se ha desempeñado Coca-Cola y sus directivos, y se ha mantenido Coca-Cola a lo largo de, que serán 60 años, yo creo. Entonces, por eso incluso Warren Buffett invirtió en ese tipo de empresa. Entonces, en el trading, ¿qué fue lo que a mí me falló? Obviamente no saber nada, pero también las emociones tienen todo que ver. Si uno no está atento a sus emociones, si uno no sabe lo que siente, pierde la cordura. No solo te hablo de emoción, también te hablo de miedo, te hablo de coraje y te hablo de factores que no puedes controlar. Es decir, en ese momento del trading hubo, por ejemplo, el precio del barril de petróleo. Uno dice, ¿a poco puedes comprar barriles de petróleo? Puedes comercializar, digamos, con varios instrumentos, pero yo no sabía que era CFD. El CFD es nada más el valor como tal de una acción, no es la acción propia. Entonces yo puedo comercializar con el valor de una acción de, no sé, Tesla, por poner un ejemplo de Apple, pero no estoy comprando realmente la acción, no estoy siendo parte de la compañía, estoy comprando un valor nada más. Entonces eso fue que cuando tú dices, yo compro un valor, y tú puedes poner, compro el valor que se multiplica por 1, por 10, por 100, por 1000, o por más, por 100,000. Entonces cuando tú metes
dinero, metí 100 pesos y quiero que esto se multiplique por igual no sé, por 10, ¿no? Pum, y se volvió 1000 automáticamente, ya tienes 1000. Entonces, en volumen creces mucho, pero también así como ganas, también en volumen lo pierdes. Entonces, ¿qué fue lo que prácticamente falló la emoción en esas 2 horas? Donde el mundo creo que fue cuando Ucrania y Rusia entraron en conflicto, me parece, que uno dice, ya llevan tiempo, sí, pero en ese tiempo también el precio del petróleo, por ejemplo, se disparó. Yo dije, pues casi nadie compra, ahí te va el ejemplo rapidísimo, casi nadie compra petróleo porque ya el mundo está transitando a la energía eléctrica, ¿no? A la energía eléctrica, coches así eléctricos y todo. Estalla una guerra y el precio del petróleo sube. Entonces, como yo, digamos, en una de esas apuestas dije, pues va para abajo, porque casi nadie compra. Cuando nadie compra, o sea, no hay demanda, pues la oferta se mueve, ¿no? Entonces, esa decisión del mundo, del otro lado del mundo, impacta en los mercados globales. Entonces, cuando tú apuestas a que va a bajar, el precio sube y así como va subiendo, hace un espejo y tú lo vas perdiendo. Entonces, mientras uno gana por apostar al alza, digamos, tú pierdes y esa pérdida es la que se va con el que está ganando. Y viceversa, tú apuestas al alza y baja el precio. Entonces, esos factores no los controlas y te llega una emoción de retiro, a ver, y empiezas a apostar a donde sea y es cuando todo juega en tu contra y en cuestión de minutos pierdes, ¿no? Y todo. Y eso aparte del trading. Y bueno, finalmente el último proyecto fue la heladería y es un proyecto totalmente nuevo, un sector totalmente, digamos, distinto. Y no es lo mismo ya tener procesos como una franquicia, o ya sea el trabajo o la franquicia que compré, a hacer tú mismo el proceso de cómo debe ir las porciones, el proceso de atención al cliente, el proceso de producción, el proceso de todos los costos o la estructura. Entonces, ese fue el último. ¿Y qué aprendizaje te deja incluso la heladería? Es otra vez retomar, dices, lo que hice mal con la impresión 3D, ¿qué puedo aquí hacerlo mejor? Y eso tiene que ver el trato también a clientes, ¿qué conservas de lo que hiciste bien? Y de lo que hiciste mal, ¿qué lo puedes mejorar? Entonces, también sirvieron estas experiencias como para ver, es otro giro, es otra vuelta a la página, qué sí funcionó, qué no funcionó, y cómo mejorarlo. Sí, ir aprendiendo. Y algo que sí aprendí mucho de la impresión 3D es que yo trataba de ocultar un poquito todo con los colaboradores y puros socios, exclusivos socios. Y algo que hice en la heladería o que lo cambié es, a ver, todos somos un equipo, toda tu jerarquía lo debes saber, si tú como director lo debes saber, incluso la persona que te ayuda a limpiar, a poner orden, debe saber la importancia de su trabajo y que su trabajo tiene que ser reconocido, porque eso va a impactar no solo en la visualización del cliente, sino también en cómo se sienten las personas trabajando, porque ellos son tus embajadores. Entonces, ¿cuál es la importancia de su trabajo? Decírselas, aclarárselas y también preguntarles, ¿qué me puedes, como tu líder, como tu jefe, ayudarme a mí para ser mejor con los clientes, con el negocio y contigo? Digamos, finalmente el líder está para el servicio, no solo de los clientes, sino también para los colaboradores y para tu negocio. El negocio es como un bebé. Necesita pues que sus primeros pasos que le des, que le enseñes, atención. Entonces, ¿cómo es ponerle atención a tu negocio? Es qué quiere el cliente y por qué compra tu producto. Pero no, pues lo compra por esto. Pero ¿cómo influyen tus colaboradores, colaboradoras de qué forma venden? Entonces, si ellos atienden mal, groseramente, déspota, no te van a comprar, entonces es la imagen del negocio que proyecta. Y otra cosa es también, dejas un cachito de ti en el negocio. Entonces también, clientes te vas a encontrar de todo tipo, hay mucha personalidad en el mundo. Pero las personas o los clientes pueden llegar a captar qué valores transmites a través de tu empresa, de tu negocio. Y no importa que sea grande o chiquita. Tus colaboradores también tienen una parte súper importante de cómo proyectan con tu empresa. Si ellos los ves tranquilos, los ves pues felices, van a decir, mira, o sea, la empresa hace algo también para que ellos se sientan bien. Y hay digamos, algo que también aprendí son líneas delgadas cuando cumples un berrinche de un trabajador y cuando sí cumples una necesidad. Pero también es decirle al colaborador, oye, quiero hacer esto, pero si no vendemos, no podemos hacer esto. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en una maquila también de calzado
Y ahí me di cuenta también que entre los mismos colaboradores digamos, se limitan, ¿no? O sea, se regañan entre ellos. Y no está bien el limitarse tanto, pero también que sepan el hasta dónde, ¿no? O sea, los límites. El límite. O sea, uno dice, ay, pues descansa, no te voy a poner una hamaca, pero sí una silla más cómoda. O sea, sí, date una hora así para respirar. O sea, también haz tú otra cosa como para despejarte del trabajo, no todo es trabajo. Y hay colaboradores que sí lo aprecian y hay quienes no. Entonces también con esos hay que tratar. Y eso sí, a un colaborador tóxico, afortunadamente casi no me tocaron de esos que son bien guerrilleros. Sí, que te cargan. Pero lo que he aprendido de mentores, de experiencias también de otros emprendedores es a esos, veles diciendo bye. Porque te van a mermar la mentalidad de un colaborador que sí quiere trabajar, que sí quiere contigo proponer, que sí está dispuesto a colaborar contigo. Le va a meter esa pequeña cizaña, entonces dice, ¿sabes qué? Si no quieres contribuir a esto, hay alguien que sí quiere el puesto, hay alguien que sí quiere trabajar. ¿Sí me explico? Entonces, no solo también es el factor salario, también incluyen, digamos, o influyen muchos factores, también como para que tu colaborador diga, bueno, pues está bien. Y dejarles bien en claro, oye, estoy emprendiendo y con tu ayuda hacemos que esto crezca, porque si nada más es como, ay, tú eres el dueño, sí, yo como dueño tengo que pagar sueldo, tengo que pagar renta, tengo que pagarme incluso a mí, aunque al principio no recibas nada, pero tienes que considerar que tú también debes recibir una paga vale por administrar tu tiempo, tu trabajo, tu negocio, esfuerzo, contactos, todo. Exacto. Entonces, justamente, cada, digamos, emprendimiento te deja algo y pues es, digamos, prácticamente que sí, que no funciona, qué más, qué propones, incluso otros emprendimientos, aunque no te junten, pero, oye, fíjate que me pasó esto, te digo cómo me pasó a mí, o entendiendo tu contexto, puedo aportarte esto si te sirve. Entonces, eso también deja mucha parte como de enseñanza, no solo en el emprendimiento, sino en toda la vida. Y también algo que deja mucho es hablar con otros, porque las experiencias de otros cuentan mucho y aprendes de eso. Y te acuerdas de esas decisiones, dices, esta persona hizo esto y ojalá, bueno, yo no lo hago o lo puedo hacer de este modo. ¿No? Son partes de... Así es. De aprender. Muchísimas gracias, Pepe, la verdad. Qué gusto y qué honor escuchar de primera voz a un emprendedor que pues ha tenido un camino que no siempre es fácil. Ahorita yo rescataría algunos puntos importantes. Uno de ellos sería tú como emprendedor, cuando estuviste ahí, tú, a lo mejor sufriendo, ¿no? Porque en algún momento te sientes con ganas, te sientes entusiasmado, sientes que todo va a ir bien. Y finalmente te llega una crisis o hasta algo pasando, por ejemplo, ahorita en las guerras que estamos teniendo, ¿no? A nivel global, los problemas diplomáticos entre países, entre diferentes naciones que tienen diferentes intereses, y ahí se ve la guerra de intereses, como cada quien quiere hacer esto, ¿no? Que el otro país quiere hacer esto. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Finalmente es una colaboración de todo un equipo, de todas naciones, de un emprendimiento, y ahorita rescato lo de los colaboradores, ¿no? Que es bien importante que cuando tú emprendas algo, no solamente lo emprendas con el dinero, ¿no? Con el decir, ¿sabes qué? A lo mejor emprendo esto, pero es porque me va a traer tanto retorno. A lo mejor te va a costar muchísimo encontrar un retorno significativo, ¿no? Pero construyes una visión, construyes una trayectoria, construyes un camino, porque cuando tú sientas bien las bases de una visión, como tú decías, en conjunto, que dices, esto es lo que yo quiero, esta es la meta, va a tardar, no sé, 10, 15 años, pero voy a dedicarme a estos 15 años que valga la pena. A lo mejor voy a experimentar pues muchos fracasos. No va a ser fácil porque, como tú decías, Pepe, el dinero no es fácil y no debe de ser un motivo. Simplemente yo creo que es un medio, obviamente. Obviamente lo necesitamos pues para hacer todo. Para vivir exactamente, ¿no? Pues también no nos van a mantener. Claro. Pero sí, en este caso es una visión. El emprendimiento también es algo que construyes día a día, que necesita, como tú decías, cuidado, tiempo. Y sobre todo, que se relacione también contigo, ¿no? Con lo que tú quieres, porque si no te está gustando algo, ¿por qué estás ahí, no? Es también abrirse a los colaboradores. Si no te está gustando, está bien. Y tú mismo, por ejemplo, si yo lo llegué a vivir en muchas veces, porque esto me llegaba a pasar diario, que era donde había lugares en donde los que yo no quería estar realmente, porque decía, esto no va alineado a lo mejor con mi visión, con lo que yo quisiera llegar a ser. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente, o no me están dando la atención que yo necesito,
o lo que yo requiero, por ejemplo, para, no sé, personalmente, o sea, como yo estaba depositando tiempo, esfuerzo, dinero incluso, en algo que realmente no iba a dejar. Entonces ahí es cuando aprendes también a discernir qué es liderazgo, el saber tú también respetar tu tiempo, respetar los límites como persona, lo de los colaboradores, también los de los demás, valorarlo, porque es algo valioso. Y no toda la gente va a estar de acuerdo contigo. Va a haber gente que simplemente no le va a agradar lo que haces o no te va a apoyar. Y hay que dejar también esas personas que hagan lo que para ellos es lo correcto, ¿no? Pero tú no te tienes que mover por las opiniones de los demás. Y eso fue algo que también me quedó mucho cuando todo este trayecto que es poco, pero pues he estado aprendiendo de muchas personas, y también lo más valioso es siempre poder aprender de los demás, como tú decías, como ahorita yo aprendiendo de ti, la gente que está aprendiendo ahorita de ti, Pepe. Es lo más valioso porque, por ejemplo, jóvenes, ¿a quién les dice esto, no? Pareciera que todo es tan fácil, pareciera que el dinero lo puedes hacer de un día para otro, pareciera que emprender es fácil, pero no, en realidad es un camino largo, como todo se construye, todo puede acabar, es algo que necesita paciencia, que necesita dedicación y pasión, sobre todo, ¿no? Porque la pasión creo que es un factor que juega diariamente, ¿no? Desde que te levantas, tu motivación, yo, por ejemplo, pues, siempre dar gracias a Dios es lo más importante, es como que lo que me ha sostenido a mí personalmente. Entonces, que tú también tengas una visión, como en este caso, pero que un impacto, ¿no? Que quieras lograr algo finalmente con tus colaboradores, con personas, cuál es lo que te mueve diariamente, ¿no? Y ahorita como tú lo destacaste, que pasaba, siempre hay que dejar las puertas abiertas, ¿no? También hay que cuidar eso, poner límites, pero no salir peleado, ¿no? Porque cuando tú sales peleado es cerrar una puerta, es cerrar una oportunidad en el futuro, no sabemos de quién podamos necesitar. Entonces siempre pues decir, a lo mejor no me está gustando la forma en que estamos colaborando, la forma en que no se alinea mi visión a tu visión, pero a lo mejor lo podemos dejar hasta aquí, ¿no? O sea, lo que es, lo hacemos bien y ya, ¿no? Pero pues podemos en un momento tener las puertas abiertas y no sabes qué gente vayas a necesitar en un futuro. Por ejemplo, como tú decías que cuando pasó esto de tu proyecto, como le pasó a Steve Jobs, ¿no? Te quitan como que lo que es tuyo, que imagínate, yo no sé qué se sentiría. Te agarran desprevenido. Exacto. Sí, de repente tú dices, traes una visión, traes un trayecto ya, tienes clientes, tienes colaboradores a los que tienes que pagar, a los que tienes que mantener unos ingresos fijos, más bien ingresos fijos cada mes, y luego te sacan como que, oye, ya, la jugada ya se acabó. Bye. Adiós, ¿no? Entonces esto pasa muchísimo en cualquier otra empresa, lugar, emprendimiento, relación incluso. Entonces, si tú puedes decir, ¿sabes qué? Creo que no fue lo correcto, o también aprender de cómo esos puntos específicos te van formando, ¿no? Me encanta una frase de Steve Jobs que es cómo él unir sus puntos, porque ya hasta que él estaba a punto de fallecer por cáncer, fue como cómo puedo unir todos esos puntos específicos de mi vida, que de otra manera si los mirara de un principio hacia adelante, no los hubiera podido relacionar, pero si los miro desde adelante hacia atrás, veo cómo todo fue encajando. Tiene sentido, claro. Tiene sentido. Entonces, a lo mejor en un momento sí va a haber una crisis en la que digas, es que ya me falló aquí, perdí tanto, y pierdes la paciencia, ¿no? Pierdes como también la pasión, las ganas de incluso de seguir emprendiendo, y es algo que pasa mucho. Cuando construyes algo grande, se va a derrumbar hasta que lo vayas modificando, hasta que se haga más fuerte, se haga más resistente. Entonces, eso fue como que lo que nos compartes y lo que me queda también muy, muy valioso, ¿no? De siempre tener primero, también las decisiones, ¿no? Cómo tú piensas, por ejemplo, en tomar una decisión con las emociones, porque luego es bien difícil que te agarra la emoción, te agarra la felicidad, ¿no? De, oye, y si hago esto me va a ir súper bien, o me va a cambiar el mundo, ¿no? Y entonces es donde cuando estamos más emocionados, científicamente pues se comprueba que en nuestra emoción incluso podemos tomar las peores decisiones, ¿no? Sí. Entonces es siempre tomar las decisiones en frío, pensarlo bien, checar todo. Yo personalmente lo digo porque fui una persona, y creo que lo sigo siendo y estoy trabajando en ello, en la que toma decisiones así, por emoción, ¿no? Que si no sabe decidir las cosas bien, sigue como pensando, y eso también entra en la resolución de problemas. Pero es un aspecto en el que o se te cierra todo, o tomas una mala decisión y luego te arrepientes de lo que hiciste, ¿no? El tiempo y todo lo que puede conllevar una decisión.
Entonces sí es algo que a mí me sigue costando mucho, que es cómo las decisiones pueden impactar, sean positivas y negativas, y tener siempre en claro que aunque tomes una mala decisión te puedes levantar, ¿no? Puedes arreglar las cosas. Eso totalmente, hay siempre segundas oportunidades, hay nuevos caminos para tomar en el emprendimiento, personalmente o donde sea, ¿no? No, y como dice la frase, igual si me permites, claro. Nunca tomes decisiones ni feliz, ni enojado, ni hambriento. Porque como lo acabas de decir, o sea, son decisiones e incluso hay consecuencias, y malas decisiones las tienes que vivir así. ¿Sí? Entonces, o sea, no tomes decisiones así porque la consecuencia a lo mejor es grave. ¿Que te puedes levantar? Pues sí, pero mientras, si no hubiera, como dicen, el hubiera no existe, pues no puedes, pero ese pequeño factor de decisión por algo feliz, triste o incluso hambriento, enojado, lo que sea, detonó totalmente algo que se pudo haber evitado. Entonces, parte importante es emociones, finalmente. Claro, porque sí. incluso los negocios son, digamos, como personas. Cuando tú dices, estoy tratando con otro negocio, finalmente estoy tratando con la otra persona. O sea, de líder a líder, de director a director, estás tratando con la otra persona. Entonces, aunque Elon Musk, por ejemplo, diga, los negocios son una guerra, hay otras también personalidades que dicen, bueno, es que son personas. O sea, también el negocio es gente, porque ayuda a la gente, ya sea que le vende un producto o un servicio, ¿no? Entonces, pues también es esa parte, ¿no? Decidir, finalmente. Sí, finalmente estás tratando con personas, no con robots, ¿no? Robots. Estás tratando con una persona que piense, que siente, que tiene un objetivo y que puede equivocarse, ¿no? Entonces, en todo ese momento... Y tiene un efecto también, lo que sea que se decida. Sí, o sea, todo tiene como que un porqué y un para qué, y sobre todo la decisión tiene una consecuencia a largo plazo y a corto plazo que a lo mejor no la medimos en el momento, ¿no? Y por eso a mí me encanta, pues, la parte de analizar mejor qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos decidir, ¿no? Cómo esto me va a impactar a 10 años, no sé, o sea, ojalá Dios nos permita, pero cómo podemos realizar en ese momento como la visión, ¿no? Porque también decían mucho los mexicanos somos como muy rápidos, de ¿no? corto plazo. Sí, exactamente, o sea, como que no pensamos en visión hacia al futuro, ¿no? Pensamos muy rápido, y entre otras personalidades o otras culturas, porque vaya, es una cultura, ¿no? La cultura de la mentalidad mexicana pesa, entonces... El contexto. Sí, el contexto social, histórico incluso, ¿no? O sea, todo forma parte de algo. Y luego todos tenemos, creo que, el control y la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser igual a los demás, yo aprendí de esto a la mala, pero puedo formar una nueva mentalidad, y es lo que te va como que... Finalmente creo que el emprendimiento, te vaya bien o no te vaya bien negocio, al final siempre es una mentalidad y una personalidad la que creces, no tanto una marca. Claro. Y fíjate que algo que mencionaste de la mentalidad no tiene que ver con el emprendimiento en negocio, pero la parte de voluntariado que lo decía hace un momento, ese voluntariado era armar una casa rodante sustentable y minimalista. ¿Y dónde fue? Fue en Alemania. Duré las 3 semanas en Alemania. Esto fue hace 2 años, en 2023, julio, en verano, que hacía un friazo, por cierto, nada de verano. Y dices, bueno, pero ok, vas y la construyes. Sí, pero no nada más vas y construir como voluntario. El voluntario trabaja gratis a cambio de hospedaje y comida. Ese es tu pago. Pero la parte que me di cuenta en ese voluntariado no es solo que convives. En mi caso éramos 10 personas, 6 nacionalidades distintas. El inglés era el idioma universal, pocho, todos. Y pues como pudimos, nos entendimos. Pero lo que voy es que dentro de esas 6 nacionalidades que yo viví, lo replicas en todo el mundo. ¿A qué voy? A que ahí se ve que por más que sea europeo, por más que sea asiático, por más que sea del continente americano, la mentalidad cambia, o la actitud, como tú dices, es digamos, o sea, tiene un factor de decisión clave. Entonces, no por, digamos, que fue lo que yo aprendí, no por ser como, europeos, voy al primer mundo. Me di cuenta que en el primer mundo, entre comillas, hay un tercer mundo, ¿no? Y se oye un poquito despectivo esto del tercer mundo, pero ¿a qué voy? A que uno va y, allá voy a aprender. No nada más vas a aprender, vas a aportar lo que tú ya viviste en tu contexto, como México.
Entonces, a mí mis emprendimientos me ayudaron allá incluso, no porque estuvieran a mi mando, pero sí a proponer. Y entonces, cuando te ven que también propones, ¿por qué lo propone? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué se anima incluso a hacerlo? Porque las experiencias previas también te van formando, son los puntos que dices que Steve Jobs conectaba. Todos esos puntos dices, de algo me ha de servir. A lo mejor lo que viví es en puro negocios, pero también en la vida, también lo puedes traducir a aprendizajes. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad fue la que, digamos, uno aprendió? A que no, está igual de feo allá que acá. No es que esté igual de feo. Cuando yo vuelvo a México y me preguntan, bueno, ¿y qué viviste? ¿Qué aprendiste? Es también, bueno, ¿yo qué aporté? Pero nadie pregunta, es como, bueno, ¿y tú qué fuiste a aportar? Muy pocos realmente. Pero lo que uno sí puede decir, y les digo aquí a los que están viendo, es también que como tal México, no solo los memes dicen, no dominan al mundo esa persona porque no quiere. Es tan real, parece broma, parece chiste, pero es tan real porque dices, hay creatividad, hay talento, dinero hay, solo hay que buscar dónde, porque ya hay más opciones de crowdfunding, ángeles inversionistas, o sea, ya hay, incluso las que son como de, entre amigos, ¿no? Las triple F, cuando es cuando te financias, que es Full Family y ¿qué era? Y Friends, o sea, los tontos que creen en tu proyecto, tu familia y tus amigos, ¿no? Las 3 Fs. Entonces, finalmente hay esa capacidad para hacer algo y tiene que ver con la mentalidad de creer que sí se puede y que entre tú y yo no nos vamos a pelear, que entre tú y yo vamos a crecer. ¿Y por qué te digo esto? Porque, y se me olvidó decirlo hace rato en la impresión 3D, hubo un cliente que me pidió una pieza de 1 centímetro de alto y 1 milímetro de ancho, era un pin para el sector automotriz, me pidió 30,000 piezas y yo en mi impresora de resina, para quienes no conocen, es por medio de líquido, es un líquido y por medio de la luz congela un pedacito de ese líquido, entonces cuando toma muchas fotos, digamos, ese flash va formando la pieza. Y la impresión 3D, digamos, normal, es como si fuera silicón, ¿no? Entonces, en lo que va presionando lo caliente, le soplas y va formando la figura, para quienes no conocen la impresión. Y entonces cuando este cliente me pide 30,000 piezas, yo le digo, híjole, yo nada más te puedo tener 1,000 al mes. Le empecé a decir a otros makers, que es como se le llama a los que imprimen en 3D, a otros makers de la ciudad, y me decían, unos sí, mi impresora no sirve, está descompuesta, otros no me animo a ese proyecto. Tuve que contactar incluso a makers de Guadalajara, y me decían, sí, pero salen tanto, entonces, oye, pero es un proyecto así, como que no, y luego, y si no nos pagan. Entonces, sí había factores que uno dice, bueno, sí hay que ponerse a pensar, pero lo que voy con la mentalidad es que los de mismo, el competir, por ejemplo, incluso en el sector, hasta el calzado, impresión 3D, no estoy compitiendo contigo, estoy compitiendo con el mundo. Entonces, no nos destruyamos entre nosotros. Si nos vamos a desgastar, no nos desgastemos en pelear entre nosotros. Desgastémonos en que uniendo fuerzas podamos, digamos, competir con los demás. Entonces, ¿qué aprendí en este voluntariado? Que la mentalidad uno se la tiene que creer como mexicano, porque como mexicano tú allá, no importa quién sea el presidenta de la república, no importa, digamos, como la política. Allá en otro lado del mundo, tú eres todo México. Entonces tienes un compromiso afuera, que es lo que te decía de qué aportas, es cómo quieres que México te vea. Nadie te lo pide, México no te lo pidió, ni el presidente, nadie te dice, te tienes que comportar bien, no, eso es de cada uno. Y eso viene desde familia, desde escuela, desde relaciones con amigos, desde la educación. Entonces, cuando yo voy allá y hago ciertas cosas, me ofrezco, y unos se quieren pasar como de listos, y yo pongo un límite, ahí es cuando dicen, o sea, como persona es, digamos, somos iguales como persona, o sea, ni quieras abusar, pero también tú comprométete a ciertas cosas. Ahí había una meta, que era construir esta casa, y ahí se ve que sea nacionalidad, que sea, si no tienes la mentalidad de contribuir, te van sacando. Y pasó con un italiano, no quiso, dijo, no quiero. Entonces, todo el mundo pensaba, y te digo lo de todo el mundo, de los que éramos, porque decían, ¿y cómo has sobrevivido en México? O sea, ellos puras noticias de Estados Unidos, que oían de Estados Unidos, y yo, ¿cómo has sobrevivido? Pues normal. El narco y de porque ellos decían, no, pues
o sea, los dominan a todos. Una compañera del voluntario me dijo, yo pensé que ibas a traer sombrero. Porque Y yo, wow, como mariachi. sí, o sea, Porque esa era la imagen. las etiquetas que las les etiquetas ponen que a tenían los de mexicano. Y yo mexicanos. así de, wow, qué interesante. Y dije, no, soy normal como ustedes. Más normal que ustedes, no lo sé, ¿no? Sí. Esta parte, entonces, entre los mismos voluntariados ven que, él no trabaja. Entonces, no importa qué nacionalidad seas. La mentalidad forma mucho la actitud, cuenta mucho y es factor clave, no solo en emprendimiento, también en la vida, porque también hay emprendimiento social. Es quién quiere ayudar en cierto proyecto. Plantar árboles, por ejemplo. ¿Ah, sí? También cuenta la actitud. Un compromiso personal, sustentable, social, por el mundo, personal. ¿no? Exactamente. ¿Cómo quieres dejar huella? Porque la mentalidad también, hablando o aprovechando como este espacio que decías, es porque también la mentalidad en el emprendimiento también es un factor importante. No es siempre, se puede, porque es difícil no solo tener esa actitud, sino porque también el cerrarse a que sí, no estás evaluando otros factores. Y el cómo, a lo mejor el cómo sí es bueno pensarlo, pero también evalúa otras cosas, hasta dónde se puede. Los posibles riesgos, hasta Los dónde puede posibles riesgos, llegar. ¿Qué fortalezas, debilidades, hasta dónde incluso tienes ¿De quién necesito límites. incluso, no? Como de qué puedo hacer y de quién voy a necesitar. Exactamente. Incluso a veces puedes hacer cosas que ni siquiera sabías que eran ilegales. Sí. Yo me topé en su momento una persona que me dijo, oye, te vendo facturas. Y yo, ¿qué es eso? Dice, mira, tú me dices cuánto gastaste y me pagas tanto y yo te digo y tú lo pones en el SAT y ya. Y dice, y así en tu contabilidad pues pagas menos impuestos y te ahorras tú una lana. Cuando a mí me lo plantearon, se veía pues bien. Dije, padrísimo. Qué bueno. Padrísimo, qué Yo no bueno. pago tanto. ¿Cómo no había descubierto ese método? Qué bueno que te conocí. Después supe que era ilegal vender facturas. Sí. Entonces dices, casi caigo. Y es como, entonces dices, a lo mejor no sabes. Es que te por lo desconocimiento, tan bonito, ¿no? Te lo pintan padrísimo. Y tú dices, sí, pues lo necesito. Y es parte, como tú dijiste, tienes que necesitar de alguien que te diga, no, eso es ilegal. Y yo, sí, yo, perdón. Y le entraste, dime que no, salte de ahí. Yo, no le entramos. Porque de hecho iba a preguntar a ver qué era eso, ¿no? Entonces pues, le hablé a un contador y me dijo, no le entres, no. Yo, gracias. Es como, Entonces, si me explico, hay cosas que no solo es encasillarse y cegarse a un sí, sino que otras cosas influyen para que tú puedas tomar mejores decisiones, finalmente. Sí, así, ¿no? Porque todo es un proceso de decisiones, como... Finalmente aprendes. Sí, aprendes, te deja un aprendizaje, a lo mejor, como decías, a la mala, porque te va a ir mal, vas a sufrir, a lo mejor vas a quedar incluso en el ridículo, o como, no sé, puede jugar ahí muchísimo con la mentalidad también de uno, ¿no? Porque en principio, por ejemplo, pasa la parte donde te está yendo muy bien y dices, no, pues, cómo le estoy armando bien, todo está yendo bien, y de repente te baja la autoestima, ¿no? Como dices, me pasó algo y ya cayó todo, entonces, ya, ¿cómo te levantas? ¿Cómo le haces? Y eso tiene que ver mucho con la resiliencia, con la mentalidad de querer tú no solamente ser como una persona, no, capaz de hacer algo, ¿no? Porque tienes la capacidad, el talento, las habilidades, pero cómo lo vas a transmitir al mundo, ¿no? Entonces, la mentalidad juega mucho en eso, no solamente, por ejemplo, tú decías allá en Alemania con diferentes nacionalidades, ¿no? Que todos pensarían, no sé, en otros países como estigmas sociales de los mexicanos, ¿no? De ellos hacen esto, ellos acá, ¿no? Por ejemplo, el gorro, ¿no? El caballo, mariachis, ¿no? Todo eso que representa el país es cultura valiosa, ¿no? Claro. Es algo, un rasgo cultural que como mexicanos debemos estar orgullosos. Y creo que en México hay talento, en México hay oportunidades, en México hay muchas cosas valiosas, pero los mismos mexicanos, incluso a veces, Pepe, me sorprende cómo quieren echar para abajo el país. O sea, cómo la misma gente mexicana se pone el pie. Quiere ponerse el pie a otros. O sea, en vez de apoyarlos para hacer un país, una potencia, cómo les pone el pie para que se caigan, para que no salga, para tirar proyectos incluso, en vez de que pongan todo el interés en la juventud mexicana, en las ideas mexicanas, para echarlas arriba, pero en realidad se frenan. Entonces digo, ¿cómo hay gente que siendo mexicanos pueden hacer eso a mexicanos? O sea, ¿cuál es como que ese valor cultural y también social que quieres aportar a tu comunidad, a tu familia, ¿no? Que quieres dejar de huella en tu país, ¿no? Porque cuando vas a otro país representas a México, cómo te comportas, lo que dices, lo que haces,
y también la educación de tus padres. Yo podría decir que mucho de lo que soy, lo que he vivido es gracias a mis padres, porque han sido siempre como ese freno, como ese apoyo, como ese sustento que pues al final necesitamos, ¿no? Puede ser un amigo, un papá, siempre es necesario, yo creo, buscar una persona, como decías, Pepe, un consejero, un mentor, o una persona que incluso en los momentos difíciles pueda ayudarte o estar para ti, y que te pueda decir, ¿sabes qué? No pienses así de esta manera por emoción, ¿no? No te lances por emoción, sino siempre piensa también qué va a repercutir para tu vida, para tu alrededor mismo, ¿no? Porque a veces afectamos incluso a nuestro entorno. Claro. Pensamos en nosotros mismos, en la parte del egocentrismo, el orgullo. Pensamos en nosotros mismos y terminamos afectando a los que más queremos, ¿no? Influyen tus decisiones finalmente. Ahorita que hablaste de los padres, sí influye más la familia a veces en ti. Sí. Y conforme vas avanzando, también los proyectos en que te vas desenvolviendo también van a influir en tu contexto, no solo familia, sino pues también amigos. Y pues como dicen, te vas a ganar enemigos, sí, pero no tienes que necesariamente quedar mal, ¿no? Entonces, y quedar mal no es agradarle a todos, porque nadie es moneda de oro como para agradarles, pero parte de lo que decía de los valores, que lo compartí en Alemania, digo, por la forma de ser y en los emprendimientos, es qué valores te determinan también y que tú los accionas de ese modo. Es decir, a mí me gustan mucho las cosas transparentes, o sea, el poder hablar así como directamente, claro. Una sinceridad. O sea, valoro mucho la parte de la amistad y el respeto. Entonces, en los emprendimientos no solo se trata de obtener ganancia, se trata de también, incluso tus colaboradores aprendan y tú dejar un pedacito de lo tuyo en tu negocio. La gente lo va a detectar, tu negocio lo va a detectar. ¿En qué aspecto? Si tú ocultas cosas, tarde o temprano va a haber cosas ocultas. Y a lo que voy es, por ejemplo, con los colaboradores decirles, oye, fíjate que, no sé, por un decir, yo les decía en la heladería, ¿están de acuerdo que no todas las empresas y negocios les dicen sus costos y todo eso a sus colaboradores? Entonces, no, pues que sí estamos de acuerdo. Dije, yo se los quiero compartir. Para muchos dirán, estás mal, para otros dirán, es una forma de él, para otros está bien, los deben de saber. Hay miles de opiniones. Pero ¿cuál era mi objetivo en decírselos? En lo que tú estás vendiendo, es importante tu actitud, para empezar. Sí. Si tú estás vendiendo, ¿cómo afecta tu actitud en la venta? Y en la venta, ¿cómo se desglosan todos los gastos? ¿Cómo está saliendo para tu sueldo, para mi renta? Entonces, todo eso, digamos, como que va teniendo una influencia. Entonces, el colaborador se da cuenta de qué impacto tiene el atender a otra persona, el cómo la atiende, el que llegue y limpie al principio, porque había un manual, un proceso de manual de eso, que era lo primero, luces, si había luz, agua, todo lo necesario, etcétera, contar el dinero en caja, etcétera. Entonces, cómo cada acción va a tener un impacto. Si no te fijas que hay luz, todo se te derrite en cuestión de helados. ¿Sí me explico? Si no limpias, ya sea polvo, ya sea animales, lo van a empezar a ver y se va. Entonces, cada cosita tiene algo. Entonces, uno que deja incluso sus valores, como el respeto, también los colaboradores, es un reflejo de cómo los trata el patrón o el líder. Sí. Es un súper reflejo. Y aunque unos digan, no, a mí no me influye. Sí, porque también el líder tiene que ver cómo es el contexto en su propio negocio. Conocer a la persona y también necesidades, incluso deseos, aspiraciones, pero también cómo es esta parte, ¿cómo se le llama? Cómo es el ambiente laboral, cómo lo crea. Porque si entre más colaboradores está tenso y el patrón es súper buena onda, es como, a ver, chicos, o sea, no estén peleándose entre ustedes, porque lo que ustedes se pelean va a afectar a todo tarde o temprano. Entonces, también los valores los vi, digamos, reflejados o traté de transmitirlos en Alemania. ¿Cómo los transmites? Desde que tú pides el camión y pagas lo que el camión dice que cuesta. Nada de entrar por la puerta de atrás, nada de esconderte en otro lado. Romper las reglas. Si allí ya hay un reglamento, compórtate como el reglamento lo solicita. O sea, no seas el clásico que vi muchos, que por ejemplo, personas de otros países, y ellos sí no pagan el camión, o veías de repente robándose. Por eso te decía, se oye muy peyorativo el tercer mundo, pero también incluso en esos países se ve ese tipo de gente y tiene que ver con mentalidad, con actitud, con valores de la persona. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Que México, y me decían, todos los mexicanos son así como.
todos los mexicanos hacen esto y lo otro. Y yo, no todos, tienes que conocer México, eso Hay que es maravilloso, generalizar, exactamente. No usamos sombrero o cachucha así por el sol. A veces cachucha. Dije, pero dijo, a veces en las fiestas sí, pero no es como que nuestro outfit, ¿no? De diario. Normal. Entonces, ¿qué ellos vieron? El valores. Y hay valores universales como el respeto, la sinceridad, la amabilidad. Esos valores no solo es en tu negocio, no solo es en tu casa, no solo es en tu comunidad, es en el mundo entero y eso se ve reflejado. Sí, lo que proyectas tú. Influye en tu contexto, en las decisiones, como tú decías, viene desde familia, desde escuela, pero influye finalmente en tu entorno. Así es, porque no, qué valioso. Sí, o sea, como tú como persona te representas ante el mundo, pero sobre todo que, por ejemplo, como decías, en México puede haber distintas personas, ¿no? No todos somos necios, no todos somos como que muy atrancados, o sea, todos tenemos diferentes como perspectivas, ¿no? Dependiendo de nuestro rasgo cultural, de nuestra familia, de nuestro contexto incluso, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cómo vivimos, cómo nuestros padres se comportaban, cómo todo influye, ¿no? Todo influye en una perspectiva y en una cierta punto, una perspectiva de la vida, ¿no? También de tú como, por ejemplo, me encanta como cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada cabeza piensa diferente, tiene su contexto diferente. Entonces tú y yo, por ejemplo, no podríamos pensar igual. Compartimos muchas cosas, pero es imposible como llegar a esta parte de que seas igualitos. Igualito no se puede, aunque seamos gemelos incluso, porque llega esta parte en donde tú viviste algo diferente que yo, a menos que o sea, es imposible que una persona piense igual que otra en ese tiempo. Y por eso esto suena mucho, porque mundialmente, culturalmente, tenemos pues diferentes perspectivas, diferentes países, diferentes líderes que están buscando la satisfacción para su país o para ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los intereses personales, los intereses de los líderes mundiales afectan a toda una sociedad? Porque un representante afecta a toda la sociedad, como representa el país, ¿no? No solamente va a afectar a esa persona que esa persona le tire, ¿no? Va a afectar todo el país. A todo, por ejemplo, por eso es tan importante lo que un líder pueda proyectar. Y el liderazgo también de saber ganar, ¿no? Es un acuerdo porque siempre, como tú decías, que valoras las relaciones sinceras, porque tú desde un principio, cuando te proyectas como emprendedor o como persona en cualquier aspecto, tienes que poner tus límites, tu sinceridad, siempre ser lo más sincero, siempre no dar doble cara, como decir, te escondo esto por este momento porque pues por algo, ¿no? Entonces no siempre mostrarlo, ¿no? Y creo que esa gente es donde más la gente va a confiar más en ti, la gente te va a tener más confianza, más seguridad en invertir en tu negocio o en comprarte lo que tú vendes, y la actitud que tú proyectas en tus colaboradores, ¿no? Pues tú como líder o como líder de grupo, de departamento, de tu empresa, de tu negocio, emprendimiento, lo que sea, tú cómo le vas a dar esa visión a tus colaboradores, decir yo estoy para ti, te voy a apoyar, cuáles son tus visiones, qué piensas a futuro, cómo yo te puedo ayudar. Y siempre buscar tú, o si eres colaborador o independientemente de lo que estés haciendo, buscar en cómo se puede alinear, como decía en un principio, con tus metas, ¿no? Si lo que yo voy a hacer va acorde con lo que la empresa quiere o lo que el negocio necesita, si mis valores están de acuerdo a los valores del negocio, por ejemplo, si el valor del negocio es la honestidad, y si tú no eres honesto, ¿cómo te vas a proyectar en esa parte de va a haber incongruencia, ¿no? Va a llegar un punto en donde, por ejemplo, atención al cliente, ¿no? Que llegue en un punto en donde te enojes, te meta la emoción y digas, ¿sabes qué? Ya, y ataques a un cliente, ¿no? Por cuestiones de que te atendió, el cliente te trató mal o estás estresado por otras cosas familiares o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ataca y dañas pues principalmente pues a lo que es todo el negocio, los colaboradores, la imagen, tú como persona. Entonces esos son, como tú decías, esos valores que son íntegros de una persona, y tanto en los negocios familiares, personal o en otras relaciones, por ejemplo diplomáticas, cómo tú los manejas, ¿no? Cómo tú los vas a representar en un país, en una sociedad, en un estado, municipio, ¿no? Como tú quieres ser, porque pues cada quien somos embajadores de nuestra casa, primero que nada, porque pues representamos los valores de la casa, de nuestra familia, de nuestros padres, y luego de por ejemplo, una institución o de una empresa o de un país, ya, ¿no? Yéndonos más grande. Claro, fíjate que algo también que puedo decirles, digo, a todos es, ahorita que hablamos que de metas y que alineado a tus valores, etcétera, si no hay una meta como tal, o ahorita digamos, pues
pues no tengo un emprendimiento que me motive, algo así. Aprende, contribuye incluso a otra causa para ver si te gusta o no te gusta, ¿no? Y la parte esta de valores, de honestidad y todo eso, finalmente, ahí, y me topé también con gente, pues, a lo largo de la vida, que le cuesta mucho trabajo cuando dice, uy, no, pues es que honestidad y que respeto, o sea, se quejan del tipo de valor que piden, dentro del aprendizaje, y también que yo les decía, es, a ver, o sea, si tú estás acostumbrado a robar, claro que cuando ahí dice no robes, te va a costar trabajo. Entonces, va en contra de lo que haces. Va en contra de lo que haces, pero no porque, va en contra de mis valores. No, finalmente el robo es malo no solo religiosamente, sino legalmente, es malo. Pero a lo que voy te pongo el caso de Alemania. Si yo estoy acostumbrado a respetar señales de tránsito, señales de peatones rojos, si estoy acostumbrado a que si veo, o sea, si tengo basura, pues la guardo y no la tiro en la calle. Entonces hasta que veo un bote de basura ya lo tiro. Si tú estás acostumbrado en la vida a ese tipo de, digamos, de comportamiento, claro que en otro país, por mejor que sea, va a ser lo mismo y no te va a costar nada de trabajo, nada, porque ya estás acostumbrado, que eso es parte de lo que también vieron los compañeros. Sí, ¿no? Que es como de, oye, es que eres diferente, yo no soy diferente. Hay mucha personalidad, pero no te cuesta trabajo porque vienes acostumbrado. Ahora bien, si dices, pues no estoy acostumbrado a tirar la basura en su lugar, empieza a acostumbrarte. Tú mismo di, hoy no, hoy la guardo y en lo que encuentro un bote, pues la tiro. Y ese es un ejemplo, ¿no? Muy, muy básico. Pero finalmente si ahorita, digamos, estamos perdidos, no sabemos ni qué queremos emprender, no sabemos, podemos contribuir a otras causas, no solo empresariales, sino también sociales, culturales, porque ahí nos van a enseñar caminos, nos van a enseñar aprendizajes, nos va a hacer conocer gente. Entonces también, pero tiene que ver mucho cómo es uno y decir, bueno, si hago ciertas cosas bien, o así, pues no me va a costar trabajo el día que me pidan algo normalmente bien, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es, como tú lo decías, como tú como persona aquí o en donde estés, en otro país, en China, Alemania, Estados Unidos, si tú eres una persona con tales valores, con tales costumbres, con hábitos, con la disciplina, hagas lo que hagas o donde sea que estés, lo vas a seguir haciendo así, ¿no? Sin importar el país que esté muy bonito, que tenga más reglas o todo, ¿no? Si tú lo haces aquí te va a costar hacerlo en otro país porque va en contra de tu cultura, va en contra de tus hábitos, de tu estilo de vida. El estilo de vida es lo más importante porque es lo que tú como persona haces cada día, o sea, cuenta, por ejemplo, quién es Pepe o quién es David cada día, qué es lo que hacen, o sea, qué es lo que los motiva y toda esa serie de hábitos que tú como persona finalmente dejas en una empresa. Por ejemplo, también en la parte de los negocios, ¿no? Cuando tú en una empresa, tú en un negocio, en una industria, en un sector, tú tienes una serie de hábitos o de costumbres que tienes que seguir, ¿no? Que estar haciendo, por ejemplo, normas en cuestión de reglas que entran dentro de una industria, no sé, por ejemplo, ahorita que tocábamos lo de la de salud, hay muchísimas normas en salud, hay muchísimas normas que hay que cumplir, muchas responsabilidades, no nada más es de querer lanzar algo porque sí, ¿no? Entonces es obviamente una serie de reglas, de cosas que tienes que cumplir tú y representan tu valor, ¿no? Como persona y como emprendedor, de decir, ¿sabes qué? Si las voy a cumplir, me voy a adaptar a la ley y no voy a hacer algo que me vaya a representar a mí problemas en el futuro, ¿no? Claro. Que sepas cómo también diferir eso entre quiero hacer esto, tengo la misión de esto, pero va a implicar tanto, ¿no? Como decíamos hace rato, medir los posibles riesgos, ¿no? Tenemos tanto, queremos hacer algo, pero estos son las posibles implicaciones, los riesgos, lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces esto forma también los llamados hábitos, ¿no? Como tú como persona tienes la responsabilidad y sobre todo el interés de hacer las cosas bien desde un principio, ¿no? Claro. El decir, lo voy a hacer, y ahí entra el otro término que es la excelencia, ¿no? Lo voy a decir excelente, porque si tú haces las cosas bien desde un principio de manera excelente, en un futuro no vas a por qué tener problemas, ¿no? Porque lo hiciste bien desde un principio, fuiste sincero, fuiste tolerante, fuiste respetuoso, entonces en un futuro no va a costarte problema y tampoco vas a tener problemas con los demás, ni dentro de la organización o el liderazgo que tú vas a ejercer. Siempre se va a representar conforme las decisiones que tomes, los hábitos, por eso decía, qué tan importante, y sobre todo que la sociedad mexicana
aprenda que no se representa por una persona, sino somos todos, somos el conjunto de todos, y si todos queremos ser diferentes, queremos marcar la diferencia en nuestro país, queremos de verdad crecer con empresas, con emprendimientos, con innovación, necesitamos primero creernos nosotros que es posible, creer que se puede lograr y posteriormente proyectarlo ante los demás, ¿no? O sea, primero empiezas por ti y luego ya los demás lo vas a transmitir y los demás los vas a contagiar. Mucha gente podría estar de acuerdo, ¿no? Pero se contagia eso, ¿no? De decir, si esta persona lo está haciendo, si esta persona lo está haciendo, esa parte, por ejemplo, de ser responsable, de no tirar la basura donde no se debe, de seguir los señalamientos como ciudadano, vas a contagiar a esas personas que lo siguen haciendo. Entonces va avanzando como un dominó, ¿no? Entre una pequeña acción, las grandes acciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también digo, un spoiler pequeño para los que o van comenzando o apenas, o ya están en el camino. Esto que mencionabas de la excelencia, a lo mejor se oye muy alto, se puede lograr entre comillas, porque siempre es mejorable todo, sí, ¿no? Claro. Pero esta parte sí, digamos, a los emprendedores que nos escuchan o que apenas quieren iniciar, si tú dices, sí, pero no puedo aplicar una norma de salud muy estricta, no puedo aplicar una gestión de calidad con cierto proceso. Cuando vas empezando, no necesariamente, o más bien, no siempre te alcanza para poder pagar dichas certificaciones, pero sí es importante pensar... Las contemples y todo. Que lo contemplas, exactamente. O sea, que tengas la intención, pero no que te la pases años, si funciona tu emprendimiento, que sí, algún día, y pasan 20, 30 años, algún día, sino tener contemplado que sí se va a hacer, pero que ahorita el tiempo todavía no lo permite, o todavía no es tan rentable como para podérselo permitir. La parte que decías de las situaciones pues de limpieza y educación vial y todo, es porque el mundo dice, allá está limpio, allá la gente tiene otra cultura. No se hizo sola esa cultura. La limpieza es por la gente. Hablando en el caso de Alemania, sí estaba muy limpio. Pero también hay zonas que dices, está sucia, está fea. Sí, ¿no? Hay todo, hay todo, en cualquier país hay lo bueno y lo malo, nomás uno se fija en lo bonito porque pues uno va. Lo que pintan, lo que promocionan, pues es el ojalá turismo. mi México fuera así. Perdón, y se van a enojar los que se tengan que enojar. No es ojalá México sea así. México ya es, de por sí es bonito, pero la gente ya sabe lo que está mal y aún así lo hace. Lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Es un tema, digamos, profundo en esa cuestión, pero es ¿por qué está limpio? Porque la gente no tira basura. Así de simple. No es tan simple que todos. No es tan simple que todos. Es tan simple que tú no lo hagas, que yo no lo haga y que mi familia no lo haga. La comunidad del puente no lo haga. Entre comunidades se ven ejemplos y luego ya ahora sí crece. ¿Por qué es, digamos, ahorita como están en cuestiones, digamos, por ejemplo, no sé, económicas, por decirlo así? Sí. No es como, ¿por qué es tendencia? Porque todos adoptaron la mentalidad de hay que producir para salir de esta, todos. Así es, todos. En conjunto, ¿no? En conjunto, pero ese conjunto obviamente no se logra en un año, en 10, a lo mejor se logra 20, 30, 50 años. Lamentablemente en Alemania, por lo que pasó después de la Segunda Guerra, toda la población, yo lo pude percibir un poquito, sin entrar a detalles, cómo se sienten culpables de lo que sus abuelos o bisabuelos hicieron y tratan de cambiarlo. Es como si fuera un perdón mundial con el mundo, valga la redundancia, un perdón universal. Sabemos qué hicieron nuestros antepasados, qué hicimos como país, lo voy a cambiar. Un punto de inflexión, digamos, como cultural de supe que a partir de hoy voy a ser una persona diferente. Entonces, todo eso, lamentablemente les pasó lo que les pasó para cambiar. No me gustaría que a México le pasara algo así, pero no necesariamente tiene que pasar algo tan escandaloso, extremo, ¿no? Tan extremo. Para darnos cuenta de lo que necesitamos. Exactamente, hacer. Y se oye súper a cliché, en todos lados lo oigo. ¿Qué esperas para aplicarlo? Sí. Porque lo empiezas a aplicar y ya si quieres no lo oigas, porque ya lo empezaste a aplicar. Digo, es tan sencillo, ¿no? Como sí, o sea, suena tan sencillo, pero es como que tan difícil de aplicar, ¿no? Entonces, sí llega el momento en que dices, por ejemplo, en lo que sufrió en Alemania, ¿no? Ese punto de inflexión tan grave que pasaron 2 guerras, mucho dolor,
la verdad se sufrió muchísimo, pérdidas materiales, de vidas, económica, total, y cómo vemos cómo Alemania fue creciendo, ¿no? Cómo se disparó. A lo mejor ahorita no están en las mejores condiciones, o a lo mejor en otro momento pueden caer o pueden crecer como en cualquier país, cualquier empresa. Por ejemplo, la curva de los rendimientos decrecientes, cuando vas en la curva hasta arriba y llega al punto donde bajas, ¿no? Claro. Donde pierdes, y hay que aprender a que eso es parte de la vida, ¿no? No solamente es parte del país, de los negocios, es parte de la vida, y es algo que hay que aprender nosotros como personas, como también con emociones, a aprender a regular, ¿no? Y a decir, no porque ahorita esté yéndole mal al mundo, voy a perder la esperanza en que aún podemos recuperar todo, ¿no? Por la tensión ahorita que estamos sufriendo, sobre todo, ¿no? No está todo perdido, todavía hay esperanza, todavía hay gente que quiere hacer el bien, todavía hay gente que está dispuesta a cambiarlo todo, y siempre hay que tener esa pequeña esperanza, aunque sea poquito, todavía hay un cambio por esperar, ¿no? Y el cambio lo hacemos posibles cada uno de nosotros y en conjunto, Pepe. Y pues ya encantado, de verdad, ya para cerrar, pues nos podrías dar tu consejo, el consejo que tú le recomendarías con todo lo que hemos platicado, que ha sido excelente, a la juventud mexicana, a los emprendedores, a los empresarios, a cualquier persona que tú quieras impactar, y cómo tú lo has realizado en tu vida diaria, que te ha funcionado, y sobre todo que quieras transmitir a todo al mundo, a los que nos están viendo. Más que como tips o frases, digo, es como una frase larga, pero es, digamos, pudiéndola resumir, es: siempre busca dejar puerta abierta, y esta parte de no solo ser constante, sino transmitir tu compromiso por contribuir siempre, porque el aprendizaje te llega, ¿no? Y ya uno decide si acepta o no ese aprendizaje, pero es: tú busca contribuir en lo que puedas, desarróllate en diversos temas, no solo te enfoques en uno solo, y siempre estate en constante, digamos, como no solo actualización de habilidades técnicas, sino también de habilidades blandas, conociendo gente, conociendo situaciones, ayudando. Y yo creo que ahora sí que aprende prácticamente de todo lo que está a tu alrededor. Y si algo sí te causa, o sabes que algo está mal, busca el cómo hacerlo bien y convencer a gente de que también haga bien lo que, digamos, lo que está bien, o lo que debe de ser, ¿no? Que está bien. Entonces, pero te puedo, digamos, vincular entre vida y empresarial. Se pueden separar, sí, pero finalmente, pues, se entrelazan de muchos aspectos, ¿no? Vida social, cultura, familia, todo se entrelaza de algún modo. Entonces, finalmente, buscar, pues, quedar bien con todos, abrir puertas, relacionarse a lo mejor que se pueda, y pues siempre tratar de conservar como la sinceridad o esa amistad. A menos a mí me ha funcionado, me ha gustado. Y en el mundo, pues también, en el mundo me refiero a no solo en tu comunidad, no solo en tu escuela, en otros países, cuando tienes la oportunidad también de convivir, también dejas puertas abiertas allá. Dejas carisma, dejas respeto, dejas ese tipo de valores que en algún momento, a lo mejor en la vida no te los vuelves a topar, pero si te los vuelves a topar, ya es algo bueno que la vida te dejó finalmente, ¿no? Entonces, si tú lo puedes vincular vida con negocios o con el emprendimiento que cualquiera tenga, creo que eso es bueno, ¿no? Así es. Sí, es valiosísimo, Pepe. Muchas gracias por venir, por tu colaboración y por todo lo que has hecho, y sobre todo en esta plática expresar, porque tiene el valor principalmente de esto, es mostrar que aún se puede, que las cosas pueden cambiar, que nosotros como personas, como mexicanos, porque pues va dirigido a las jóvenes, niños, niñas, toda la población mexicana, que pueda tener este sentido de decir, saben que las cosas se pueden cambiar. Y yo resumiría esto en valores, como tú lo decías, en principios, y en dejar las puertas abiertas, ¿no? En que siempre estamos abiertos para las personas, a las relaciones humanas, y sobre todo a qué quieres transmitir tú a los demás para lograr algo en conjunto. Sí. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias por escucharnos, la verdad, ha sido valiosísimo. Por favor, cuéntenos qué les gustaría más escuchar acerca de estos increíbles personas, ejemplos mexicanos, que Pepe es un ejemplo del esfuerzo, de la colaboración y de todo lo que ha hecho él en su vida y en el país, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pepe, por venir y todo.
Ha sido un absoluto placer. Gracias a todos por vernos y pues nos vemos en la próxima edición de este podcast, que vienen muchísimos más. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias.